Buenas noches. Reciban un saludo a esta importante reunión que realizamos en la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, que se hace todos los meses dentro de los denominado Foro Virtual Regulador. En esta oportunidad vamos a ver el tema de radioterapia en general, o sea, teleterapia y braquiterapia. Y el objetivo que perseguimos con estas charlas es básicamente brindar información sobre protección radiológica y aspectos específicos sobre la aplicación de las regulaciones, en este caso en radioterapia, a fin de que puedan mejorar las condiciones de protección radiológica y a su vez puedan también cumplir con la normativa vigente en el país. En esta oportunidad nos va a hablar sobre el tema de radioterapia el licenciado Yuri Ravelo. Él es licenciado en física en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ingresó a trabajar al Instituto Peruano de Energía Nuclear en el año 1989 a la Gerencia de Investigación y Desarrollo. Posteriormente, en el año 2002, ingresó a la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional al área de inspecciones, dedicándose básicamente al tema de diagnóstico médico con rayos X. A partir del año 2004, ya se encarga de las evaluaciones en el área médica, básicamente en medicina nuclear, radioterapia, braquiterapia y radiológico médico, y también ve el tema de dosimetría de radiaciones. Él ha participado en diversos cursos nacionales e internacionales con apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica y ha participado también en el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares, formando parte del grupo que trabajó en el proyecto CEBRA, que es el Sistema de Evaluación de Riesgo en Radioterapia. Así que él nos va a hablar hoy día acerca del tema de radioterapia. Básicamente se va a enfocar en una de las áreas más importantes, que es la parte de evaluaciones. Y cualquier duda que tengan, les podrá resolver al final de su presentación. Las preguntas las pueden hacer por el chat y si desean hablar, levanta la mano y podemos darle el audio para que puedan participar. Así que dejo en uso la palabra a nuestro amigo Yuri. Buenas tardes con todas y con todos los participantes en este foro virtual que con esfuerzo, ¿no? Los trabajadores de la OTAN estamos tratando pues de presentar, ¿no? Nuestras actividades en las diferentes áreas o prácticas que nosotros regulamos. En esta tarde voy a hacer una presentación de la práctica de radioterapia. Si me permite un momento para colocar la presentación. Creo que se sabe. Sí, está bien, solamente hay que ampliarlo. Listo. Ahora sí. Ok. Eh, Bien, hoy día vamos a hablar en esta oportunidad acerca de lo que las actividades que nosotros hacemos, lo que es la normativa, lo que es trámites, las autorizaciones, y por ahí de repente comentemos algo sobre el tema de las inspecciones, del cual no tengo mucha experiencia, pero ahí podemos comentar algo. Principalmente esta charla se va a centrar en lo que es nuestra normativa. Se quedó bloqueado, ¿no? No quiero avanzar. Bueno, vemos al hijo mudo. Bien, como les decía, ¿no? Vamos a hacer una presentación de lo que es la normativa, en lo que se refiere a esta práctica de radioterapia. Mm, No me esperaba estas cositas.
Bien, la práctica de radioterapia y teleterapia es una de las prácticas más relevantes en la actividad médica, ¿no? En cuanto a fuentes de radiación ionizante. Son fuentes de gran envergadura en cuanto a la dosis que puede ocasionar en las personas o el público también. Y también muy importante la exposición que tienen también los operadores. Con la otra práctica que también medicina nuclear, ¿no? Son las más relevantes y que tenemos también en nuestro país. Eso permite, pues, tratar muchas enfermedades, ¿no? Que sufren en nuestro país. Acá en nuestro país tenemos diversidad de equipos de braquiterapia y de teleterapia. Este año parece que se va a instalar un nuevo tipo de acelerador en el norte del país. Es algo que nos ha sorprendido la llegada de este equipo. eh, pero también tenemos la práctica de fuentes de baja tasa, como la implante de semillas eh, o braquiterapia de baja tasa con C. Pues hay una diversidad muy grande de estos equipos en todo nuestro país. Cada vez tenemos más aceleradores modernos. Eso pues nos hace ver el impacto que tiene pues estos equipos en lo que son los tratamientos, pero también es una preocupación para nosotros con el fin de asegurar la protección de los pacientes, la protección también del público y asimismo de los trabajadores que usan estos equipos, ¿no? En esta oportunidad, como decía, vamos a hablar más orientado a la normativa que a la práctica misma. Esta oportunidad, esta presentación, la normativa que tenemos nosotros en nuestro país, tenemos pues la ley 21875 que crea el Instituto Peruano de Energía Nuclear en el año 77 y que a partir de ahí empieza todo ese trabajo regulador lo de las fuentes de radiación ionizante. Ya en el 2003, que más o menos es el año que yo vengo a entrar a laborar en esta área de control de fuentes de radiación ionizantes, se crea pues la ley 28028, que es del cual vamos a hablar a continuación, y su reglamento, que fue emitido en el año 2008, y este año ya se ha propuesto ya la modificación de este reglamento. Posiblemente, yo mediante este año podamos tener una modificación de este reglamento. También tenemos la ley 27757, que fue en el 2002, su reglamento, cuyo fin principal es acerca de la importación de fuentes ionizantes con el fin de regular fuentes usadas, ¿no? Cuyo fin pues, es evitar que ingresen fuentes más antiguas y nos convertamos nuestro país pues, en un repositorio de fuentes. Tenemos el reglamento de seguridad radiológicas, que es como las normas básicas, que ya requiere ser actualizada. Todavía no tenemos un trabajo para su aplicación. Y en lo que se refiere a la actividad que es al día de hoy, ¿no? La braquiterapia y teleterapia. Actualmente no contamos con una norma de braquiterapia, pero en este tiempo de la pandemia se ha estado elaborando un proyecto ya y esperamos que cuando se apruebe el nuevo reglamento podamos presentar el proyecto de braquiterapia a ustedes para que también nos puedan dar opiniones. Si algo de repente es muy estricto, lo que podamos pues, hacer un mejor control de esto, ¿no? Tenemos también la norma de teleterapia, que es la IR 001, que está vigente. También estamos
trabajando en su revisión y actualización, ¿no? Porque hay ahora muchos equipos, muchas prácticas, no prácticas, perdón, equipos nuevos, ¿no? En esta práctica de la teleterapia. Otro punto importante que debemos tomar en cuenta es este único ordenado de la ley 27444, que nos habla del procedimiento administrativo general, que es como una ley marco para todos los que son los trámites de autorización e incluso de inspección, ¿no? De nosotros, a raíz de este normativa, ¿no? Hemos tenido que ir actualizando nuestros procedimientos de autorización y así también para lo que es. Y el texto único de procedimiento administrativo del IPEN, que fue aprobado en 2019, que también vamos a hacer una revisión de este texto. Ahí están pues todos los requisitos que deben presentar el ciudadano si quiere obtener una licencia de terapia, medicina nuclear, teleterapia. Bien. Eh, entonces, pasamos pues a la presentación principal, ¿no? De esta ley general de la 28028, ¿no? Que es una ley que permite pues, establecer una normativa en nuestro país para poder pues, regular el uso de las fuentes de radiaciones en todas las actividades que se emplean estas fuentes. Por tanto, podríamos decir instalaciones radiactivas como instalaciones nucleares, actividades fuera de una instalación, como por ejemplo el transporte de fuentes de radiación, como las actividades propias de la instalación, exportación, importación, todo esto es la ley marco que regula pues, esta ley, ¿no? Y establece quién es la autoridad competente, ¿no? Para eh, control del uso de estas fuentes de radiación ionizante, que es el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Y después vamos a ver que el reglamento de la 28028 establece que el órgano dentro del Instituto Peruano de Energía Nuclear es la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, de la cual nosotros formamos parte. Y que tiene a su cargo pues, la función de regulación, autorización y control y fiscalización a nivel nacional. En esta ley, el artículo 4 y 6, ¿no? Nos habla sobre cómo son las autorizaciones, a quienes van a emiten las autorizaciones, el plazo en que estas se otorgan, si bien este es un plazo máximo, ¿no? Las autorizaciones que damos, ya sea para praquiterapia o teleterapia, están aproximadamente entre 10 y 20 días, como después ya lo vamos. También se nos habla acerca de las coberturas por daños, que eso es algo que todavía no está todavía en la norma, pero es importante conocer lo que existe eh, esta regulación y que tenían, sobre todo cuando hay exposición a fuentes de radiación ionizante y peligro hacia el público, es importante pues que esto esté debidamente regulado. En cuanto a las inspecciones, también la ley establece este marco general y pues, la actividad de las inspecciones establece por la autoridad nacional esa autoridad, ¿no? Para poder ingresar a las instalaciones o emplazamientos de poder pues, verificar la seguridad de las fuentes y de los equipos, así como también de los sistemas de seguridad, salvaguardias, etcétera, que se requiere. Y también establece pues responsabilidad, ¿no? Al titular de la autorización o al que tiene la fuente de permitir y dar las facilidades pues, a los inspectores acreditados de la Autoridad Nacional. En esta área de praquiterapia y de teleterapia, las inspecciones se suelen dar una vez al año, ¿no? Eso, Departamento de Fiscalización es dentro de la OTAN. En la OTAN, bueno, puse una diapositiva acerca de cómo está organizada la OTAN.
Pero en la OTAN tenemos dos departamentos, ¿no? Departamento de autorizaciones, que es el encargado de ver todos los procedimientos de autorización, o sea, pedidos del ciudadano para tener una licencia, y el área de fiscalización ve todo el procedimiento de control de fiscalización que incluye la inspección a las diferentes instalaciones a nivel nacional, ¿no? Y ese departamento es el que tiene su periodo de inspección para esta práctica teleterapia, braquiterapia de una vez al año. Y con respecto de reglamento de la 28028, podemos ver acá un índice. Este reglamento fue aprobado en su segunda versión en 2008, ¿no? La primera versión fue en el 2004. En esta segunda versión 2008, tratamos de adaptarnos a las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, respecto de justamente de regular, no con el mismo nivel las autorizaciones a todas las prácticas, como lo tuvo el primer reglamento, ¿no? Segundo reglamento, tenemos ahí tipos para lo que es instalaciones radiactivas, como puede ser los registros, tenemos las licencias, tenemos la autorización para los prestadores de servicios, ¿no? Listo. Y bueno, aquí vamos a hablar a continuación acerca de esos puntos que están dados en el reglamento de las instalaciones radiactivas. No vamos a hablar sobre disposiciones generales, que es el alcance para el cual se da este reglamento. Y también cuáles son las otras autorizaciones que están ligadas a esta práctica de braquiterapia, teleterapia. Vamos a ver qué es lo que hay en el reglamento acerca del tema de la fiscalización, y también sobre las disposiciones complementarias, algo sobre las categorías. Bien, en el título 3 de este reglamento de la 28028, que está enfocada a instalaciones redactivas, ahí en el artículo 21 se nos habla de la categorización de las prácticas. Y esa categorización, bueno, tenemos a teleterapia, en la categoría A, la braquiterapia de alta tasa de dosis está en la categoría B, y la braquiterapia de baja tasa está en la categoría C. En el proyecto el nuevo reglamento se va a juntar esas braquiterapias de alta tasa y de baja tasa para que sea una sola autorización o para una sola categoría, y los requisitos van a variar en función, pues, de este riesgo de las fuentes que se van a emplear, ya sea en alta tasa o baja tasa. En el artículo 22 se nos habla de diferentes tipos de autorizaciones que otorgamos, ¿no? que controlamos y que está indicado en el reglamento. Tenemos para esta práctica tres tipos. La licencia de construcción, que es la etapa de inicial del proyecto, ¿no? Para una instalación de radioterapia. Y aquí solamente está enfocada esta autorización para poder construir, es decir, asegurar que el blindaje del recinto donde se usa la fuente, ¿no? Tenga los espesores adecuados para personas. Y con esta autorización se permite, pues, al titular adquirir la fuente de radiación ionizante, ¿no? Ya sea principalmente todas estas fuentes pues llegan por importación, sobre todo en caso de fuentes radiactivas. Es importante esta autorización para justamente poder obtener la autorización entre países y poder importar la fuente. Después tenemos la licencia de operación, que ya una vez que se ha construido, una vez que ya se ha instalado la fuente, que se ha adquirido, se ha hecho las pruebas de comisión, ¿no? La licencia de operación es para comenzar a operar pues, estas instalaciones para el fin para el cual fue construida, que es atender a los. Y tenemos la licencia de cierre, que solamente está establecido para la terapia de alta tasa de dosis, el cual
quiera pues dejar de operar esta instalación de braquiterapia de alta tasa, tendrá que presentar esta licencia de cierre, que principalmente su fin está orientado a asegurar pues, que esa fuente en desuso, ¿no?, es ubicada correctamente, ¿no? También tenemos autorizaciones provisionales que se dan a un plazo no mayor de 6 meses. Esto ha pasado justamente en esta práctica de braquiterapia de alta tasa, porque hay proveedores que con la licencia de construcción no quieren autorizar la exportación de la fuente, ¿no? Quieren abrir una licencia de operación. Entonces se da una licencia de operación provisional. Todo nos pasó justo en este tiempo de la pandemia. A un hospital para que pudiera un profesional pues importar la fuente y luego hacer las pruebas. Una vez que se cumplió el plazo de esta autorización provisional, ¿no?, regularizó y ya tiene ya formalizado, pues ahora su licencia de operación. También tenemos los artículos referidos a donde está, cómo es los requisitos, cómo se hace el procedimiento de obtención de licencia de construcción, cuáles son los requisitos para licencia de operación y asimismo para licencia de cierre. Algunos de estos requisitos los vamos a ver más adelante. Con respecto a la modificación de las autorizaciones que emitimos, ¿no?, que eso puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser la licencia de construcción, la licencia de operación, bueno, la de cierre se espera que no se están físicamente centradas en a lo que vemos ahí, que es lo que permite la ley, ¿no?, que es cambio de titularidad, cambio de dirección legal, que esto, por ejemplo, ha pasado en licencias de construcción, ¿no? En las de operación, en teleterapia ha pasado que, por ejemplo, un hospital, ¿no?, que tiene 2 o 3 aseadores, quiere un aseador más, pues puede solicitar la modificación, ¿no? Anteriormente veíamos que se pedía bien una nueva licencia pero esto no es así, ¿no? Ahora ya tengo yo una instalación donde tengo un acelerador y y quiero poner otro hacia más, no necesito una licencia de construcción y luego otra licencia de operación. Simplemente con solicitar la modificación de esa licencia por incremento de ambientes o incremento de tenemos el proceso de rehabilitación, que en caso de instalación reactiva es un procedimiento muy sencillo, ¿no?, que es una declaración jurada de que se ha cumplido los límites y condiciones, que son las mismas fuentes, no las he cambiado, ¿no? Siguen los procedimientos y todas las condiciones por las cuales se le otorgó la licencia o fue de repente durante ese tiempo hubo, hubo modificaciones, ¿no?, y estas fueron autorizadas, ¿no? Entonces la revalidación es un procedimiento muy sencillo, que solamente es una declaración. Tenemos también el capítulo séptimo de este título 3 de instalación redactiva, que nos habla también de las licencias individuales, donde se nos habla pues que las licencias individuales se dan para la práctica, ¿no? Si yo voy a trabajar en teleterapia como físico médico, por ejemplo, ¿no?, se le da una licencia para esa práctica, pero muy bien podría desempeñarse como físico en braquiterapia. Pero esta norma no la considera que puede usar esa misma licencia, entonces requiere otra licencia médico en práctica. Y bueno, ahí en ese capítulo está el proceso cómo de la licencia, cómo se revalida, sobre las capacitaciones, las actualizaciones, y también se nos habla sobre el personal que no requiere licencia individual, porque esta norma también establece qué prácticas con fuente de radiación ionizante personal no requiere las licencias individuales. En cuanto a otras autorizaciones, les hacía mención que es relacionada a las actividades.
es, por ejemplo, el transporte de material radiactivo, ¿no? No es una actividad usual para lo que es teleterapia o braquiterapia, pero en una forma está inmiscuido porque las importaciones de las fuentes tienen que de repente llevarse, llegan al país, al Callao, y tiene que llevarse de repente al norte del país, a Piura o Chiclayo, por ejemplo, o Arequipa, sur, requiere pues, el transporte dependiendo pues de la actividad de la fuente, ¿no? Entonces aquí se establece cuáles son los procedimientos de esa de transporte. También con respecto a la importación, hace mención de esta ley que le dice al comienzo, hice mención de la 27757, su reglamento que regula la importación de la fuente de radiación ionizante. Este trámite antes se hacía en la oficina de la OTAN, ahora eh, de la ventanilla única, ¿no?, de comercio exterior, por el cual ahí se solicita la autorización para la importación de todas las fuentes de radiación ionizante. También hay un punto importante acerca de la importación de fuentes radiactivas en caso que estas fuentes, ya sea de teleterapia o arquiterapia, salgan fuera del país, ¿no? También hay un capítulo acerca de la reutilización de fuentes radiactivas y lo que es eliminación de fuentes de desechos radiactivos, ¿no? Aquí, principalmente, hay un punto acerca de las fuentes en desuso, ¿no?, que son las fuentes que se usan tanto en braquiterapia y teleterapia, ¿no? Una vez que ya no se usa esa fuente, ¿no?, estas deben gestionarse en un plazo de 90 días. Otro punto importante que mencionar en este reglamento es el tema de la fiscalización, ¿no? Aquí en el tema de fiscalización se nos habla acerca de la actividad, de las obligaciones del titular de la licencia, ¿no?, para permitir que podamos hacer la gestión, que nos puedan dar pues las facilidades, ¿no?, para, no solo para ingresar a la instalación, sino para recopilar registros o tomar fotografías y todo lo necesario pues para hacer una actividad de fiscalización de la instalación. El artículo 77 nos habla acerca de la acción del inspector, ¿no? Cualquier persona que se presente eh, siendo trabajador del IPEN no podría hacer esta actividad, no solamente inspectores acreditados por esta oficina técnica, o sea, de la OTAN, no pueden hacer esta labor de inspección. Finalmente, el artículo 79 se nos habla sobre las actas de inspección, producto de la inspección realizada en la instalación, donde se suscribe, ¿no?, tanto el inspeccionado como el inspector, donde están puestos de talla las observaciones que han encontrado en esta tarea. Y en el capítulo 2 se nos habla del procedimiento sancionado. Eh, Otra presentación se iría con más detalle en estos puntos. También otros puntos importantes es acerca de las resoluciones específicas, como por ejemplo inclusión de prácticas nuevas, de repente pueda resultar a una modificación o inclusión en las prácticas relacionadas a teleterapia, ahora hay mucha diversidad eh, en esta práctica de la radioterapia, ¿no? Puede ser que más adelante salga una nueva que de repente no es ni teleterapia ni braquiterapia, o es una mezcla de ellas, ¿no? Algo así. Todas estas pues se requieren resoluciones específicas para poder evitar las normas o ser consideradas en el reglamento. También para lo no previsto en este reglamento, el que se, se toma como referencia esta ley 27444, que es muy importante que todos los que se encargan de los trámites para obtener una licencia es muy importante que lo conozcan, porque esa ley habla de principios acerca de cómo se está basado los trámites en nuestro país, los deberes y derechos que tenemos los ciudadanos, ¿no? Y también deberes y derechos que tienen
las autoridades administrativas. También este punto cuarto, ¿no? De esta disposición complementaria, que la validez de las pruebas y las calibraciones. Hace poco se nos consultó cuál sería un laboratorio reconocido, ¿no? Por la OTAN. Bueno, nosotros reconocemos aquellos laboratorios, sobre todo los que hacen calibraciones de las cámaras, ¿no? Que se usan para calibraciones en los equipos de teleterapia o braquiterapia. Reconocemos pues a los laboratorios secundarios reconocidos por el OIA, ¿no? En algunos países existen los laboratorios que son acreditados por el mismo país. Entonces, en esos casos, nosotros, si no está disponible esa información en Internet, le diríamos, ¿no? Que si a un país, ese laboratorio privado que ha hecho la calibración está autorizado, ¿no? Para hacer ese tipo de calibración. Eso sería una forma de reconocer la calibración que se haya podido realizar de nuestro país. En nuestro país, aquí nosotros autorizamos pues, a los laboratorios que hacen este tipo de calibración. Bien, perdón. Y lo que se refiere a lo que está puesto en el anexo, bueno, solo ha colocado las tres prácticas relacionadas a esta presentación, que es la teleterapia, braquiterapia tasa, ¿no? Está su codificación, y en este anexo pues se establece la vigencia de la licencia, ¿no? Para cualquiera de estas prácticas, vemos que la de más relevante tiene una vigencia más corta de que de 3 años, mientras que las otras pues una vigencia mayor, ¿no? La vigencia mayor que tenemos aquí es de 5 años, que es la de braquiterapia para. Bien, a continuación vamos a hacer un poquito más detalle el proceso de cómo es que es el proceso de una autorización, ¿no? Desde que presento mi expediente, ¿no? A mesa de partes, ahora que ya tenemos pues este tema de la pandemia que ha permitido activar una mesa de partes, podríamos decir, virtual, que lo tenemos pues a través de los correos electrónicos, ¿no? Esto ha permitido también una cierta facilidad para que cualquiera que de repente esté en Piura o en Arequipa o Tacna, ¿no? Pueda presentar su expediente sin necesidad de venir a Lima, ¿no? Ahí nomás por correo electrónico pueden presentar su expediente. Y bien, entonces en ese sentido vamos a presentar aquí una secuencia por el cual más o menos se pasa, ¿no? Un expediente que he presentado para obtener una licencia. Secuencias siguen todos los expedientes, ¿no? Que autorización, ya sea un registro, una autorización de servicio, modificación de licencia, casi todos tienen esta secuencia, ¿no? Entra por meses partes, ¿no? La solicitud. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Aquí esta mesa de partes ahora es por correo electrónico. Esta mesa de partes, bueno, recibimos archivos en PDF, cuyo tamaño máximo es de 10 megabytes. Prontamente se vamos a tener una plataforma en sistema SGD, que es una plataforma que lo usan las entidades públicas, que también por ahí se va a hacer el ingreso de expediente. Pero por ahora se está manejando lo del correo electrónico. Entonces la solicitud entra por correo electrónico, en fecha de parte se codifica ese expediente, luego se envía al evaluador. En un plazo determinado, ¿no? Prepara, hace la revisión del expediente, que eso vamos a ver un poco después, y emite un informe. Este informe pasa a la instancia siguiente, que es revisión, que ha sido correctamente evaluado ese expediente y dictamina si se regresa al evaluador para que
porque hubo alguna omisión, o se pasa al siguiente, que es para se prepare los documentos que van a otorgar la autorización. Finalmente, con la firma del editor se culmina todo el proceso. Luego, aquí se emite ya pues, los documentos de la autorización, que es ese constancia de la licencia, ¿no? Ese cartoncito de tamaño A4, eh, esas partes, y los límites y condiciones de la licencia. Para finalmente ir a mesa de partes, quienes van a distribuir por correo electrónico que se declaró, ¿no? Eh, y pueden recibir la información y llega pues al ciudadano. Bien, decíamos, ¿no? De que este proceso en la ley se establecía 3 tipos de autorizaciones, ¿no? Construcción, de operación, también había modificación, revelación de sí. Todos estos procedimientos están regulados en cuanto a los requisitos por el TUPA, único procedimiento administrativo. Se ha notado los procedimientos, ¿no? Procedimiento número 3, que aparece en el TUPA, procedimiento número 6, en el caso de operación, que es para teleterapia, el 11 es para alta tasa, y el procedimiento 15 es para braquiterapia. Estos procedimientos se han referido a la modificación de la licencia, ¿no? Si es por el cambio de titularidad, ¿no? O dirección legal, la 26, y la 27 es si es un incremento de una fuente de radiación o cambio de ambientes, ¿no? Procedimiento 20 que está referido de validación, que solo se presenta un formulario y un pago. Hay que presentar control de calidad, prueba de fuga de fuentes, eso no es necesario. Solamente un formulario y el pago que indica. El cierre está el procedimiento 22, están los requisitos, pues. Mire, ahí está. Aquí he preparado un bosquejo de esos requisitos de TUPA, ¿no? En el lado izquierdo está el procedimiento 3, donde están los 5 requisitos, el plazo que tenemos nosotros para resolver, ¿no? Están todos los requisitos, por ejemplo, la solicitud, eh, indique la razón social, quién está pidiendo la licencia, la dirección legal, también el nombre del representante legal, su teléfono y correo electrónico para poder contactarnos en caso de que hubiera observación. Ahora con esto de la, ¿no? De la virtualidad, ¿no? Ya con el correo electrónico que se presente el expediente, ahora ya ese mismo correo usamos en caso hubiera alguna observación, ¿no? Después, ese punto 2 habla sobre los requisitos de la descripción de la instalación donde se va a usar la fuente de radiación, los planos, ¿no? A escala de dónde está la fuente, el informe preliminar de seguridad, donde se hace pues una exposición de los análisis de riesgos por el uso de esta fuente. En caso de teleterapia y braquiterapia de alta tasa, ¿no? Se enfoca principalmente en que los blindajes donde va a usarse la fuente, pues protege y cumple los niveles de protección que requieren, ¿no? Para el público y para el operador de la fuente. El programa de pruebas es una relación de pruebas que se van a realizar con el fin de probar, pues, que tanto la instalación, o sea, los sistemas de seguridad, blindajes, etcétera, que sea previsto, ¿no? Hagan las pruebas para que cumplan lo que está establecido en las normas o lo que prevé, pues, que debe tener esos sistemas de seguridad para la protección, como les decía, ¿no? Del trabajador y del público. Después tenemos las licencias de operación, aquí están, no voy a hablar detalladamente de cada uno, pero estos tres vemos una
descripción básica de cómo es la instalación. En caso de braquiterapia de alta tasa y de teleterapia, que ya hubo una descripción básica cuando se solicitó la licencia de construcción, aquí simplemente es volver a, a describir, pero no como si me estuviera escribiendo nuevamente, que eso a veces recibimos, ¿no? Vuelven a presentar a veces todo lo que presentaban en la licencia de construcción. Y principalmente debe centrarse que si se construyó tal cual declaró en el proyecto de licencia de construcción, ¿no? O si hubo una modificación, pues explicar, ¿no? Que por qué se modificó de repente la dirección del, digamos, del laberinto, si el ingreso era por la derecha y ahora va a ser por la izquierda, se cambió por alguna razón, entonces en esta descripción, pero no es necesario volver a presentar una descripción de la diseño estructurales que a veces se suelen presentar, ¿no? Aquí lo que queremos saber es si realmente pues, es la cual se presentó el proyecto, ¿no? Entonces, esa descripción debería ser mucho más sencilla, más corta, ¿no? Claro, en caso de braquiterapia de baja tasa sí requiere pues un poco más de detalle porque ahí no ha habido pues una licencia de construcción. Y así, ¿no? Vamos a ir después hablando de algunas de estas cosas. No sé, espero que no me esté pasando mucho tiempo. Ya me lo pasé. Ya me avisa, por favor, Eduardo. No, sigue nomás, Yuri, está bien. Ok. Bien, proceso de revisión de expediente del evaluador, pues a tenerlo, los expedientes hace una revisión también de los requisitos de tu Si bien pasó por mesa de partes que ahí revisa, ¿no? Y ve pues que están todos los requisitos, pasa en el evaluador también se hace una breve revisión para ver si realmente están todos los requisitos que establece tú, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Y en caso de ciencia de construcción son 5 requisitos, aquí está el evaluador que recibe el expediente, revisa cómo está la solicitud, pero acá sí lleva más a detalle, ¿no? A ver si está pues la solicitud con los datos que dice el TUPA, ¿no? La descripción está todo lo que se pide en el TUPA, el informe preliminar de seguridad, está todo lo que pide el TUPA, o si cumple o no los requisitos que están en el TUPA, el programa de pruebas, etc. Y ya la segunda evaluación que realiza ¿no? Es ya comparando la información presentada con lo que está establecido en las normas. El reglamento de seguridad radiológica o en teleterapia, por ejemplo, la IR 00101. Y si hay algo, por ejemplo, en braquiterapia de tasa que no tenemos norma, podría tomarse también en la evaluación comparar con las recomendaciones que da el organismo de energía atómica para ver si esos medios de seguridad que se planteados son los suficientes para esa práctica. No que se use el OIA como un documento legal, no es así, simplemente es como referencia para poder hacer la evaluación técnica, ¿no? Y se centra en caso, por ejemplo, de licencia de construcción, ¿no? Si los cálculos de blindajes están bajo los procedimientos, protocolos, son procedimientos, protocolos pues, reconocidos para el cálculo de blindaje, si ah, factor de ocupación, que por ejemplo a veces nos ha pasado, ¿no? Pone un factor de ocupación, como dice, costado no va a haber nadie, dice. Pero es un terreno que posiblemente quien decide construir, como una vez pasó, ¿no? Una instalación de teleterapia a unos 3 metros, había un pasaje y luego había un terreno vacío, no había nada.
Ah, hoy no tengo nada que proteger, es un terreno vacío, patio de ocupación bajo y ya levanto mi pared, ¿no? Con el tiempo resulta que ese terreno fue vendido y se levantó todo un edificio habitacional, ¿no? Que ahora que se construye mucho, ahora edificios. Entonces hubo el problema de proteger esa, y eso pasó justo cuando la administración decidió cambiar el equipo, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que había puesto un edificio habitacional y entonces tuvo que mejorar el blindaje para para ese edificio, ¿no? A todas las personas, público ahí. Por eso es bueno que cuando se hace diseño, se haga esta memoria de cálculo y blindaje, se considere pues hacia futuro también, ¿no? Si bien ahora pues, no hay nada, ¿no? Futuro, quién sabe, puede haber ahí o familiar, tenemos que mejorar la instalación. Entonces, mejor prever todas esas cosas. Ah, aquí pues, quería hacer mención justamente algo de eso en cuanto a la descripción, que observaciones frecuentes que hemos visto en esta etapa de presentación. Como le decía, ¿no? A veces nos presentan demasiados detalles. Una vez nos presentaron un expediente de 200 hojas, 200 hojas, y una descripción, pues, bueno, era una instalación de un hospital. Habían copiado todo, pues, el proyecto del hospital. Nos mandaron 200, de los cuales 5 hojitas nomás eran suficientes para lo que era la descripción, lo que nosotros buscamos, que era la descripción, pues, donde se iba a usar la fuente y cuál era, pues, el material de blindaje que iban a emplear, ¿no? Pero el resto, pues, no era información que, pues, no tiene nada que ver. Muchas veces también nos ha pasado que se concentran tanto si bien así está nuestra normativa, pero a veces es importante porque cuando se haga la inspección, no se sorprenda el inspector, ¿no? Que de repente el área de planificación no está ahí en el primer piso, está en un cuarto piso, no sé. Entonces, eso también a veces es muy importante cuando se describe, voy a colocar el de planificación en tal lugar, cosas como eh, a veces también la descripción, no le ponen los espesores de las paredes, no ponen cuál es el blindaje que va, y todo eso va en la memoria de cálculo. Pero en la memoria de cálculo a veces, por ejemplo, ¿no? Dice, ya me salió una pared de 98 centímetros. Y uno va al plano que presenta y dice 110. Entonces y en la descripción pues no dice nada. Uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué de 98 pasó a 110? No hay ninguna descripción, ¿no? Entonces siempre es bueno eh, describir, ¿no? Esas cositas, ¿no? Ah, y con respecto a las fuentes, nos ha pasado que a veces nos han pasado como 30 páginas de un manual o a veces una descripción del fabricante de un acelerador. Bueno, nosotros solo nos interesa una descripción sencilla de ese acelerador, ¿no? Pues si ese acelerador va a usar accesorio emisor de rayos X, tiene, ¿cómo se llama ahora? Hacen el panel, el nombrecito, eh, donde se forma la imagen, ¿no? Que eso requiere ahora, pues, con protocolos de control de calidad, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Todos esos detalles, basta de repente en una sola cara, una hojita A4, ahí pues, escribir todos esos detalles, ¿no? Evitar por eso enviarnos manuales, propaganda a veces de gente que nos llenamos de mucho.
Bueno, eso, así completamente. En cuanto a recomendaciones que podríamos dar en todo este tema de los procedimientos de autorización, pues, como le decía, ¿no? Evitar enviarnos manuales, eh, sobre todo, por ejemplo, tienen los fabricantes pues tienen documentos, 30, 50 hojas, donde ahí van, ¿no? Y escriben las pruebas que se han realizado, los controles, este equipo si tiene, no tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no es necesario que se remita, ¿no? Cuando se pide, por ejemplo, resultados de las pruebas de comisión, lo que esperamos es que se presente un informe sencillo, ¿no? Donde se diga cuáles son las que se han hecho, ¿no? Una relación, una tablita, el equipo que se usó, los protocolos y cuál fue la conclusión de esas pruebas, ¿no? Porque nosotros no vamos a ver resultados y concluir nosotros mismos, ¿no? Sobre todo porque cuando se va a poner a funcionamiento, a tratar pacientes, ¿no? Hay una responsabilidad del físico médico de asegurar que esa fuente, ¿no? Esté funcionando con todos los niveles de seguridad. Y eso, pues, para nosotros es muy importante. El físico médico nosotros no respaldamos, sino el físico médico es el que respalda. Y ese respaldo es el que permite, pues, a nosotros otorgar la autorización, pues, del uso de esa fuente, ¿no? También recomendamos el uso de este programa gratuito Zebra, que es para análisis de riesgo. A mí me ayudó muchísimo para entender, sobre todo porque yo nunca he trabajado en cuestión de terapia, para entender pues esos puntos de riesgo que puede haber desde que se hace la planificación, ¿no? Hasta que tratamiento del paciente, aún dentro del tratamiento del paciente, ¿no? Las pruebas que se tienen que realizar, a veces con los fantomas antes de irradiar al paciente, en algunos casos, ¿no? En otros no, de repente. Esos detalles, pues, que pues, no, en esta práctica lo conocen muy bien. Y aquí establece justamente en este programa, ¿no? Cómo evaluar esos riesgos, ¿no? Cómo un pequeño detalle puede llevar a un accidente, pues, grave, ¿no? Un paciente, porque aquí mayor riesgo no son los trabajadores, no es el físico médico, no es el oficial, no es el tecnólogo, no es el médico, sino es el paciente, ¿no? El paciente aquí es el que, al mal uso, un descuido, como dicen, un pestañeo, es el que va a sufrir las consecuencias, que en algunos casos pueden ser muy graves, ¿no? Por el uso de estas fuentes que son pues, de alta intensidad. Muy importante este programa porque eso nos ayuda, ¿no? A refrescar, ¿no? Hacer anualmente, por ejemplo, prácticas de uso de este programa para ver, ¿no? Que se esté cumpliendo pues, los procedimientos, porque los accidentes principalmente se deben a errores humanos, no es al equipo, principalmente son errores humanos, o del trabajador, del médico, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón si el etcétera mm, se malentienda, ¿no? Me refiero a que es una serie de situaciones que se presentan. Bien, eso es toda esta presentación. Si hubiera alguna pregunta acerca de lo que hemos hablado, de la normativa, del proceso de autorización o de inspección, pues aquí estamos, ¿no? He puesto esta figurita, el perrito, porque una vez me causó gracia cuando vi una inspección de rayos X hace años, ¿no? Y de repente salió un perrito. Gracias, Y yo Yuki. decía, pero acá hace para pacientes, no, personas humanas, ¿qué es un perrito acá? ¿No? Ya sé que acá también se le ocurren hacer terapia a un perrito. Por favor, informen, ¿eh? Muchas gracias.
por su atención. Gracias, Yuri. Más bien, estamos viendo que no hay preguntas por el chat. Tal vez quieran hacer preguntas directamente al expositor. Voy a dejar de compartir. A ver, creo que han levantado la mano. A ver, Jonathan. Buenas noches. Buenas ¿Me noches. pueden escuchar? Sí, 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 le te escuchamos. escuchamos. Bueno, felicitar al licenciado Yuri Ravelo por la presentación. Muchas gracias. Tengo una consulta, licenciado. Eh, yo recuerdo haber participado una vez en un curso de la OIEA sobre garantía de calidad y en la parte de la sección del entrenamiento eh, existe una especie de auditores, ¿no? Hacen una especie de auditoría en las instalaciones médicas y resaltaron una parte de importancia cuando van a una instalación y muchas veces los equipos, los detectores de radiación no tienen un certificado de calibración vigente. Pero ¿qué pasaría si en una institución tienen detectores, pero no con el certificado de calibración vigente, sino se les hizo el físico médico una calibración cruzada, obviamente con una cámara de referencia que sí tiene un detector de calibración vigente? Entonces mi consulta es, si ustedes en alguna inspección que pueden hacer en una instalación encuentra ello, ustedes podrían, digamos, tener alguna consideración por tener esos detectores que tienen una calibración cruzada o se van a seguir a la norma. Bueno, gracias. Muchas gracias, Jonathan. Sí, bueno, hemos tenido, creo que en una oportunidad, eh, en nuestro país, problemas para calibrar las cámaras de ionización, ¿no? Que se usan en teleterapia. Entonces estuvo, recuerdo, bueno, no estoy en esa área de inspección, pero recuerdo que se aceptaba esta calibración cruzada que usted hace mención, pero esto era momentáneo hasta que realmente se haga una calibración formal, ¿no? Porque eso es lo que establece la norma, ¿no? Por un problema coyuntural no se puede ya hacer una regla, ¿no? Eso es lo que podría decir, ¿no? Acá prima lo que dice la norma, porque sobre eso se hace la inspección. Lo que sí es diferente, creo yo, cuando se hace no diría inspección, estas visitas de entidades acreditadas, ¿no? Que hacen verificación de programas de calidad, ¿no? Ellos también hacen una inspección, podríamos decirlo así, donde verifican pues si se están cumpliendo los documentos y todo eso está previsto, ¿no? Pero ellos, su fin, pues, no es, digamos, sancionar. De repente podíamos nosotros, porque nosotros, pues, como inspectores, vemos que tenga usted que cumplir lo que dice la norma, ¿no? Y si no cumple lo que dice la norma, entonces está tipificado una infracción. En cambio, el que hace una inspección desde el punto de vista de una garantía de calidad, ¿no? Ese inspector, bueno, no recuerdo ahorita el nombrecito, de esta persona, ¿no? Que hace la revisión del programa, lo que suele hacer es sacar un documento de recomendaciones para mejora, ¿no? Lo que sí a veces no se entiende es cómo es que si es para hacer mejoras, a veces el que es inspeccionado por esta persona, pues se trata de engañarlo, ¿no? Eso es lo que a veces nos han contado los inspectores de estos programas de calidad. Pero en fin, todo eso hay. Gracias, Yuri. ¿Alguna otra pregunta? Lo pueden hacer directamente. Bueno, quiero comentarles que esta es la única exposición que va a haber esta noche. Por lo tanto, si desean hacer preguntas también sobre inspecciones, también pueden hacerlo. Y una Hola. consulta, disculpe, en la parte de la ley 28028, en la parte de las licencias, menciona sobre una licencia de jefe de protección radiológica en una instalación. Si, por favor, licenciado Yuri, nos puede dar algunos detalles. Gracias.
Jefe de protección radiológica, no existe en nuestro reglamento. De repente usted ha visto la parte del capítulo referente a instalaciones nucleares, ahí sí hay un jefe, pero en lo que son instalaciones radiactivas no se habla de jefatura. Entiendo. Gracias. De nada. Buenas noches. Quería hacer una consulta. No sé si lo tocaron ese tema porque tuve un momento en el cual no, se me fue la señal, pero mi Ujú. consulta básicamente, es sobre el tema de braquiterapia, ¿no? Sé que tengo amigos de que, tienen el tema de licencias tanto de dosimetrista como de oficial de protección radiológica en braquiterapia y últimamente yo ya tengo casi un año realizando prácticas justamente en esta área de braquiterapia y en estos últimos, en este dar mi examen para sacar mi licencia de dosimetrista, dado que en la relación de licencias que figuran ustedes para los exámenes presenciales, justamente que el último es el día de mañana, no aparece esas licencias en la relación, ni solamente aparece, si no me equivoco, la de operador y la de físico médico, más no aparece ni dosimetrista ni oficial de protección radiológica. Pero tengo compañeros de que anteriormente, no antes de esta pandemia, han tenido esas licencias. He enviado un correo solicitando los temarios para los exámenes y los requisitos para ambas licencias, al igual que he realizado una llamada, cual me dijeron de que me devolvían a llamar o me iban a enviar un correo, pero hasta la fecha nada, no hay información. Entonces quería saber si me podrían dar un alcance de cómo poder obtener esas licencias en estos momentos, básicamente eso, ¿no? Porque no tenía una respuesta clara de requisitos, ni como le digo, no aparece en el listado de los exámenes presenciales, el formulario que ustedes crean de Google, que nos envían para Ujú. llenar, no aparece tampoco esa licencia. Tal vez nos pueda apoyar el ingeniero Renan Ramírez, jefe del Departamento de Autorizaciones, que también está en la reunión sobre las licencias. Renan, creo que no figura esa licencia, mejor dicho, no figura examen. No, bueno, en realidad no hay licencias para dosimetrista en braquiterapia. Si alguna vez se hizo eso fue hace como, no, si mal no recuerdo, son unos 20 años a 15 años atrás, cuando recién estaba surgiendo esto de los, digamos, de las licencias para muy interesados en la parte médica, específicamente en radioterapia en general, ¿no? Entonces, en esos momentos se pensaba así, pero realmente no hay una, digamos, no hay una obligatoriedad que haya dosimetristas en braquiterapia. Normalmente el físico médico lidia bien con esos problemas, a diferencia de en teleterapia donde requiere mucho más, hay más exigencia, más demanda, ¿no? Entonces, sí, por eso es que la norma en teleterapia sí es específica, contempla dosimetristas, porque ahí es donde hay mayor requerimiento. En braquiterapia no hay, por eso es que no se ha incluido, no se incluye ya desde hace tiempo dosimetristas en braquiterapia, ¿no? Gracias, Renan. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿No? Bien. Bueno, vamos entonces a agradecer al licenciado Vivir Ravelo por su intervención y a ustedes por haber participado en esta reunión. Y recuerden que cada mes tenemos, a fines de cada mes tenemos una conferencia, una charla sobre diversas prácticas. Así que ya hemos dicho medicina nuclear, radiología dental y intervencionismo y tendremos otras durante todo el resto del año. Muchas gracias a ustedes. Hasta el próximo mes. Hasta luego. Gracias. Gracias.